Sean bienvenidos a este segundo vídeo sobre el Concello de Gouveia. Vamos a analizar en este vídeo aspectos relacionados con la geografía urbana de la ciudad de Gouveia, en primer lugar. Para ello, echamos un vistazo al mapa de situación. Como ya comentábamos en el anterior vídeo, Gouveia se sitúa en la ladera occidental de la Serra da Estrela, en una posición claramente defensiva. Tenemos en cuenta que durante la Edad Media, Gouveia, con su castillo, con su castelo, formaba parte de una línea defensiva de las tierras del Mondego que completaban otras villas como Liñares da Beira o Celorico da Beira. La Gouveia actual, como ven en estas imágenes extraídas del blog A Tercera Dimensión, sigue ubicándose en las laderas de la Serra da Estrela. No ha bajado a la zona llana, a la zona planáltica, como ha ocurrido en otras ciudades, como por ejemplo Cubillar. El crecimiento de Gouveia se ha dado, como ahora vamos a ver, desde la parte más antigua, que se sitúa al norte, hacia el sur, con pocas edificaciones en la zona más llana. Modernamente, y sobre todo a raíz del trazado de la variante de la Estrada Nacional 232, que sube hacia la Serra da Estrela, que sube hacia Manteigas, se puede adivinar una expansión futura de la ciudad hacia esta vía de comunicación rápida, la variante de la Estrada Nacional 232. Vamos a analizar la zona del casco antiguo, la zona del casco del centro histórico de Gouveia. Y para ello vamos a analizar este documento que nos muestra la zona core, la zona nuclear, a partir de la cual se desarrolló la ciudad de Gouveia en la Edad Media. Y la primera zona que nos surge en la visión es fundamentalmente el llamado Bairro do Castelo. Lo ven ahí con color amarillo. El Bairro do Castelo es la parte más antigua de Gouveia. Estaba rodeado por una muralla y tenía, como su nombre indica, un castillo defensivo. Hasta el siglo XVI, esta era la zona nuclear de Gouveia. Había surgido un arrabal al norte, el Bairro de la Viqueira, que era llamado también el barrio de la Judiaría, porque aquí se agrupaban la mayor parte de la colonia judía. Esta colonia judía vino a ser aumentada notablemente a finales del siglo XV, con el decreto de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos en España. Muchos judíos que estaban en España pasaron a Portugal, pasaron a la zona de las Beiras, y algunos de ellos se asentaron aquí en Gouveia. Se construye un nuevo bairro, el Bairro de la Judiaría Nova, básicamente edificado alrededor de la Rúa Nova. Esta colonia judía en Gouveia fue muy importante. Posteriormente, con el decreto de conversión obligatoria de don Manuel, pasaron a ser llamados los cristianos nuevos. Pero se dedicaban a actividades como el comercio, como la artesanía. Fueron ellos los que empezaron a introducir la fabricación de tejidos de lana, zapateros, médicos, comerciantes. Aquí tienen una imagen de esta Rúa Nova. A partir del siglo XVI y XVII asistimos a un periodo de expansión de la ciudad de Gouveia. Destaca la creación de la Rúa Direita, que iba de norte a sur desde la zona de la Praça de São Pedro
al norte del Bairro do Castelo hasta la zona del Toural, el Bairro de Toural. Fue la rúa principal del comercio, de la artesanía de Gouveia durante estos siglos. Volviendo al Bairro do Castelo, que es el núcleo más antiguo, podemos decir que hoy en día, y vamos a ver algunas imágenes, aquí tienen unas imágenes de la rúa de São Julião, forma la parte más antigua, más impenetrable del casco antiguo a los vehículos, a la circulación, porque encontramos las rúas más estreitas, más fechadas. Destacan algunas zonas como el Largo, donde se encuentra el Pelourinho, el antiguo edificio de la Cámara Municipal, la Capela de São Miguel, lo tienen aquí, es un edificio del siglo XVI, o la Casa da Torre. Tienen aquí esta ficha sobre este monumento nacional. Fue el solar de los marqueses de Gouveia. Posee una llanela, una ventana manuelina. Aquí lo tiene. Decíamos que durante los siglos XVI, XVII y XVIII Gouveia prospera económicamente, comercialmente, y eso se refleja, sobre todo en el siglo XVIII, en la edificación de un gran patrimonio civil y religioso. Destacamos una serie de solares de familias nobles. Por ejemplo, aquí tienen esta imagen en la Rúa Direita, el solar de los condes de Guiñó, que actualmente es el Museo Municipal de Arte Contemporáneo Abel Manta. También destaca el solar de los Serpa Pimentel, aquí lo tienen, que actualmente acoge la Biblioteca Municipal Virgílio Ferreira. Como edificios religiosos encontramos sobre todo un monumento extraordinario que es la Iglesia da Misericordia. Lo tienen aquí, en esta ficha. Es una iglesia barroca de una sola nave. El interior está decorado con talla dorada. Y su característica, lo pueden observar, es que la fachada está toda revestida de azulejos. También destaca otro gran monumento religioso barroco, que es la iglesia de São Pedro. Aquí la tienen. Tiene unas dimensiones enormes, es casi una catedral. Se construyó entre 1758 y 1789. Aquí tienen una imagen de su valioso interior, con retablos de talla dorada también. También otro edificio del siglo XVIII, tal vez uno de los más conocidos de Gouveia, es este que tienen en pantalla. Es el antiguo colegio de la Santísima Trinidad, construido por los jesuitas, por la Compañía de Jesús, en Gouveia. Simplemente el hecho de que la Compañía de Jesús decidiese construir un colegio indica la importancia de Gouveia en esta época. Los colegios jesuitas no eran muchos, se construían solamente en ciudades importantes. En el caso de este colegio, la historia dice que fue una familia noble de Gouveia, Dona Brígida de Tábora, y su esposo, el marqués de Figueiredo, quienes financiaron la construcción de este colegio, a cambio de que los jesuitas se comprometiesen a realizar 3 misas diarias y convertirlo, obviamente, en una institución de enseñanza, en un colegio de enseñanza superior. Y así fue. Este colegio se terminó
y empezó a funcionar en 1739. Sin embargo, no duró mucho como colegio, dado que en 1759, apenas 20 años después, se producía el decreto de expulsión de los jesuitas de Portugal por parte del Marqués de Pombal. Marqués de Pombal, que también en esos mismos años estaba realizando el desgraciado proceso contra la familia de los Tábora, la familia de la nobleza de los Tábora, que era tan importante en toda la zona de las Beiras y de Trás-os-Montes. Este proceso contra los Tábora, que se llevó por delante también al último marqués de Gouveia, a don José de Mascareña, que fueron asesinados tras una farsa de juicio, digamos que precipitó la decadencia de Gouveia en lo que restaba del siglo XVIII. Esto se vio completado a principios del siglo XIX con las invasiones francesas. En el año 1811, con ocasión de la retirada de las tropas del general Massena, los franceses arrasaron Gouveia, destrozaron el castillo, de tal modo que hoy no hay ningún vestigio de este castillo. Arrasaron también la iglesia de São Julião, que era una de las más antiguas de Gouveia. Se cree que se edificó en el siglo XIII, de tal forma que tuvo que ser reconstruida posteriormente. Esta que ven en pantalla es la iglesia de São Julião. Tiene un aspecto más moderno, más neoclásico, por este hecho que hemos comentado. Sin embargo, a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, se producen varios hechos que van a modificar el panorama urbano de Gouveia. Por un lado tenemos el derribo de las murallas que envolvían el Bairro do Castelo. Con este derribo de las murallas, que pienso que tuvo que acontecer a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, básicamente, se abren en su lugar una serie de calles, de avenidas, que circundan el Bairro do Castelo y permiten una penetración más fácil al corazón de la ciudad, que es la zona de la Praça de São Pedro, la zona del antiguo colegio de los jesuitas, que se me ha olvidado comentar antes, aunque es bastante conocido, que actualmente es el edificio de la Cámara Municipal. Este colegio de los jesuitas, tras la expulsión de los jesuitas, fue incautado por el Marqués de Pombal y dedicado a otros usos en los siglos siguientes. Convento de monjas franciscanas, cuartel del batallón de cazadores número 7, prisión, hasta que en 1964 el municipio de Gouveia tomó posesión de este edificio y trasladó aquí la Cámara Municipal, los servicios de la Cámara Municipal. Estamos comentando que el derribo de las murallas propicia el establecimiento de un par de rúas, de avenidas, que circundan el Bairro do Castelo. Son estas la Rúa da República, que rodea el Bairro do Castelo por el oeste y el norte, llegando hasta la Praça de São Pedro. Aquí tienen unas imágenes de esta Rúa da República. Ven aquí cómo llega ya a la Praça de San Pedro, se ve a lo lejos la fachada de la iglesia de San Pedro. Y por otro lado, por la zona sur y por la zona oeste, rodea el Bairro do Castelo la Rúa Cardenal Méndez Velo. Además de este hecho, se produce
a finales del siglo XIX, principios del XX, una gran expansión industrial, fundamentalmente localizada al sur del Bairro do Castelo, al sur de la zona antigua, a los lados de la Ribeira de Gouveia, a los lados del río que bajaba desde la Serra da Estrela. ¿Para qué? Para aprovechar la fuerza hidráulica, la fuerza del agua, para mover ¿qué? ¿Qué tipo de industria era esta? Pues fundamentalmente industria textil, de lanificios. El agua movía los telares, hasta que llegó el vapor y posteriormente la electricidad, pero durante el siglo XIX fueron movidos por el agua. Esta industria de lanificios aprovechaba ya toda la tradición anterior que tenía Gouveia desde la Edad Media en la manufactura de paños, en la manufactura de tejidos de lana. Recordemos que Gouveia está al lado de la Serra da Estrela y por tanto es una zona ganadera, de ganado ovino. Estas ovejas en verano suben a la Serra da Estrela para aprovechar los pastos. Aquí tenemos una imagen actual, como todavía estas típicas ovejas de raza bordaleira, las ovellas bordaleiras, suben a la zona de la Serra da Estrela, que en verano conserva los pastos. Es una pequeña transhumancia. Bien, por tanto, pues estaba la materia prima al alcance, la lana estaba al alcance. En este sentido, Gouveia pronto va a ser el segundo núcleo industrial en industria de lanificios de Portugal, solamente atrás de Cubillar. Durante el siglo XX, estas factorías industriales, entre las que destacaban una gran empresa, la Belino y Belino, tienen aquí una imagen de los años 50 de esta gran empresa. Decíamos que estas fábricas pues construyeron una serie de bairros operarios para alojar a sus trabajadores. Estos bairros se ubicaban fundamentalmente en la zona de Outeiro y en São Mamede, al sur de la zona antigua de Gouveia. Aquí tienen una imagen precisamente del bairro operario Belino, construido por la firma Belino & Belino para sus operarios. Todavía conserva algunas construcciones originales de principios de siglo. La expansión urbana del siglo XX, de mediados del siglo XX, se da fundamentalmente hacia el norte, hacia el este y hacia el sur. Hacia el norte, fundamentalmente a partir de lo que se va considerando como el centro cívico, como el corazón de la ciudad de Gouveia, que era la Praça de São Pedro, la zona de la Cámara, edificio de la Cámara, el mirador del Calvario, se edifica tocante a lo que es la Rúa de la República, la avenida 1 de Mayo. En esta avenida 1 de Mayo va a ser, digamos, la salida de la ciudad hacia el norte en forma de la Estrada Nacional 330 hacia la zona de São Paulo, al enlace con la Nacional 17, hacia la zona de Ribamondego, Fornos de Algodres, etc. Aquí, en un largo, se edifican modernos edificios que todavía hoy en día siguen siendo un hito de la Gouveia contemporánea. Nos estamos refiriendo a estos que ven en pantalla: el gran teatro cine de Gouveia y por otro lado el gran hotel que le tienen aquí en esta plaza.
Hacia el este tenemos fundamentalmente lo que hoy se llama la avenida 25 de Abril, que continúa hacia el este en nuevas expansiones, nuevos edificados de viviendas, y modernamente se le ha añadido este edificio tan moderno, que es el nuevo Tribunal de Justicia, el nuevo Palacio de Justicia. Hacia el sur se han ido edificando nuevas zonas residenciales, eso sí, a base de unifamiliares, a base de viviendas unifamiliares de muy baja densidad realmente. Aquí tienen una imagen de estos nuevos barrios hacia el sur, que van a buscar pues la zona de el estadio de fútbol, el estadio municipal do Farbao. Lo tienen aquí estas imágenes, donde juega el histórico Club Deportivo Gouveia, uno de los históricos clubes de fútbol de la Beira, a pesar de que nunca ha alcanzado la primera división. Es un club que siempre se ha mantenido en las divisiones inferiores del campeonato portugués. A lo más alto que llegó fue algunas épocas en la segunda división, cuando la segunda división tenía 3 zonas: zona norte, zona centro y zona sur. Actualmente este Club Deportivo Gouveia está disputando el Campeonato de Portugal, que es la 4ª división de Portugal. Oscila entre el Distrital de Guarda y el Campeonato de Portugal. Y con estas imágenes del antiguo convento de San Francisco damos por terminado nuestro repaso a la geografía urbana de la ciudad de Gouveia. No olviden que tenemos otro vídeo en el que analizamos la geografía de todo el concello de Gouveia. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo vídeo.